La arena era un lugar de sangre y miedo. Sus muros resbalaban con el sudor de innumerables guerreros que habían venido antes. Era un pozo circular tallado en la tierra, rodeado de imponentes escalones de piedra que se elevaban hacia el cielo. Repleto de espectadores rugientes hambrientos de violencia. El aire vibraba con sus cánticos, una cacofonía de voces. Exigiendo batalla, exigiendo muerte. En el centro estaba Cal, un hombre humano con cicatrices grabadas profundamente en su piel como mapas de batallas libradas y ganadas. Su pecho se agitó mientras se estabilizaba, su agarre apretando la empuñadura de su espada. Él no tenía miedo. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Cal había sido sacado de su planeta natal hace años, sacado del caos de la guerra y arrojado a este mundo alienígena donde los humanos eran visto como nada más que bestias para ser domesticadas o destruidas. Para ellos, era un salvaje, una criatura sin honor ni razón. Pero Cal sabía mejor. Llevaba el peso de la dignidad de la humanidad en cada aliento, en cada golpe de su espada. Y hoy, bajo un sol abrasador, y en medio de los gritos ensordecedores de la multitud, lo demostraría una vez más. Como él. Las puertas del otro lado de la arena se abrieron gimiendo. Cal sintió la familiar descarga de adrenalina corriendo a través de él. Tiempo, sin embargo, algo era diferente. En lugar de otro gladiador brutal o bestia monstruosa avanzando pesadamente hacia él, surgió una figura que hizo que incluso su endurecido corazón se detuviera. Ella era alta, Marco vivo vestido con una armadura que brillaba débilmente bajo la luz. Su cabello caía en cascada por su espalda en ondas ardientes. Y sus ojos ardían con una intensidad que podía rivalizar con cualquier llama. Era una guerrera alienígena, una de las más feroces. Razas conocidas en todas las galaxias, un pueblo cuya fuerza y crueldad eran legendarias. Sin embargo, su nombre era Sarene. Cal no aprendería eso hasta mucho más tarde. Por ahora, ella se quedó allí, con la mirada fija en él, evaluándolo como presa. La multitud estalló en vítores, su emoción palpable. Ellos esperaban. Choque de titanes. Dos depredadores ápice desgarrándose entre sí para su entretenimiento. Pero lo que no hicieron. Sé que, y lo que ni Cal ni Sarene entendieron completamente todavía, era que esta pelea lo cambiaría todo. Sarene dio un paso adelante, sus movimientos fluidos y deliberados, cada paso resonando contra la tierra compacta del piso de la arena. Su arma brillaba amenazadoramente en su mano, una hoja curva diseñada no solo para matar, sino para infligir dolor. Cal la observó con atención, notando cómo sus músculos se enrollaban debajo de su armadura, listos para atacar en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, había algo más en su comportamiento, un destello de vacilación que la traicionaba. Confianza. Ella no estuvo aquí voluntariamente. Cal reconoció la expresión de sus ojos porque él mismo la había usado innumerables veces. Veces antes. Bajo el barniz de desafío yacía el miedo, no a él, sino a que le esperaba si fallaba. Lo que estaba en juego era más que la mera supervivencia. El fracaso significaba vergüenza, desgracia, tal vez, incluso exiliada de su propia especie. Estos pensamientos recorrieron su mente mientras lo rodeaba, buscando una apertura, debilidad a explotar. Pero Cal no se movió. Él simplemente se quedó allí, con su espada, descansando fácilmente en su mano, esperando. ¿Crees que te tengo miedo? Sarene finalmente habló, su voz atravesó la guarida de la multitud como un látigo. Era agudo, dominante, pero lleno de incertidumbre. No eres más que un humano, un animal criado para ser sacrificado. Cal inclinó la cabeza. Ligeramente, estudiándola. Y sin embargo, él respondió con calma, dudas. Su mandíbula se tensó y, por un breve momento, su compostura vaciló. Ella se lanzó de repente. Su espada atravesaba el aire con una precisión mortal. Cal se puso de lado sin esfuerzo, dejando llevar su impulso. Su pasado él. Él no contraatacó de inmediato, eligiendo en cambio dejarla desgastarse. Cada golpe ella. Entregado fue poderoso, alimentado por la desesperación, pero también imprudente. Cal se detuvo con facilidad, sus movimientos. Económico, controlado. Él no estaba luchando para matar. Luchaba por sobrevivir, sí, pero también por comprender. Cuanto más intercambiaban golpes, más claro se volvía que Saren no estaba completamente concentrado en la pelea. Ella. Los ataques carecían de la ferocidad calculada que esperaba de los guerreros experimentados. Había emoción cruda detrás. Ellos, ira,
frustración, tal vez incluso arrepentimiento. Con cada choque de acero, col rizada. Vi destellos de la persona debajo de la fachada guerrera. Ella no era invencible, sin importar cuánto quisiera aparecer. Entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sarene tropezó. Su pie, atrapada en un terreno suelto, cayó de rodillas. Instintivamente, ella levantó su espada para defenderse, pero Cal no aprovechó la ventaja. En cambio, dio un paso atrás, bajando su espada ligeramente. La multitud abucheó y abucheó a Jere, insatisfecho con su falta de agresión, pero Cal los ignoró. El enfoque se mantuvo únicamente en la mujer que tenía ante él. ¿Por qué te detienes, Sarin? Exigió, su voz temblaba con una mezcla de rabia y confusión. Acaba conmigo. Probar a ellos que tu especie es capaz de crueldad. Cal negó con la cabeza. Yo no soy aquí para probarles cualquier cosa, dijo en voz baja. Y menos que nada que soy cruel. Por primera vez desde que entró en la arena, Sarene realmente lo miró. No como oponente, no como amenaza, sino como una persona. Lo que vio la confundió. Su rostro mostraba las marcas de innumerables batallas, pero sus ojos no contenían nada de la malicia que le habían enseñado a esperar de los humanos. En cambio, estaban llenos con algo más suave. Empatía, quizás, o lástima. Eso la inquietó. Estás equivocado. Sobre nosotros, continuó Cal, con el tono firme. No somos monstruos. El agarre de su espada se aflojó ligeramente. Su mente se aceleró, tratando de reconciliar lo que veía con lo que tenía. Siempre creí. Se suponía que los humanos eran salvajes, incapaces de misericordia o compasión. Sin embargo, aquí estaba uno que se negó a atacar cuando la victoria estaba a su alcance. Desafió todo lo que ella. Pensé que ella lo sabía. Antes de que pudiera responder, un rugido estalló desde las gradas de arriba. Un grupo de espectadores lanzó insulta a Cal, gritándole que termine la pelea. Uno particularmente ruidoso. La voz gritó, muéstrale la verdad de tu especie. Las palabras picaron, no solo porque estaban dirigidas a Cal, pero porque se hicieron eco de las mentiras en las que Sarene había crecido creyendo. Mentiras que parecían cada vez más hueca cuanto más miraba fijamente a la inquebrantable mirada de Cal. No puedo, susurró tan suavemente que solo Cal podía oír. Sus hombros se desplomaron y, por primera vez, la máscara de invencibilidad se deslizó por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque luchó desesperadamente por contenerlas. Yo no puedo hacer esto. Cal dio un cauteloso paso más cerca, su espada aún bajaba. Entonces no lo hagas, dijo suavemente. No tienes que hacerlo. Su aliento se detuvo, y ella miró a su alrededor frenéticamente, como esperando que alguien interviniera para arrastrarla y castigarla por mostrarse debilidad. Pero nadie vino. La multitud continuó gritando y gritando, ajena al intercambio silencioso que se desarrolla a continuación. En ese momento, Sarene se dio cuenta de algo profundo. Ella, sola, nadie la salvaría. Ni su gente, ni los despiadados supervisores de la arena, ni siquiera los dioses a los que había rezado desde niña. Pero entonces, tampoco estaba la col rizada. A pesar de ser rodeado de miles de rostros hostiles, él también se quedó solo. Y sin embargo él eligió la bondad sobre la crueldad, la misericordia sobre la venganza. ¿Por qué? ¿Cómo podría alguien soportar tal sufrimiento y aún ofrecer compasión a un enemigo? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella preguntó, su voz rompiendo. ¿Por qué no me estás matando? Cal dudó, considerando su respuesta. Porque, dijo finalmente, me he pasado la vida probando cosas a personas que nunca me verán como algo más que un monstruo. Si te mato hoy, me convierto exactamente en lo que ellos piensan que soy, y niégate a darles esa satisfacción. Sus palabras resonaron profundamente en ella. Toda su vida, le habían dicho a Sarin. Esa fuerza se medía por el dominio, por la capacidad de aplastar a los más débiles que uno mismo. Pero aquí había un hombre que encarnaba un tipo diferente de fuerza, arraigada en la moderación, en la elección de no actuar por odio o miedo. Fue extranjera, aterradora incluso, pero innegablemente convincente. Despacio, dolorosamente, Sarene bajó su espada. El metal retumbó contra el suelo, el sonido reverberó por la arena como un declaración de rendición.
Inclinó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de Cal. Te ruego piedad, murmuró, su voz apenas audible sobre la guarida de él. Por favor, perdóname, exhaló Cal profundamente, aliviando la tensión en su cuerpo. Ligeramente. Él extendió una mano hacia ella, con la palma hacia arriba, una invitación tácita. Obtener. Arriba, dijo simplemente. Enfrentaremos esto juntos. Durante mucho tiempo, Sarene no se movió. Su mente luchaba con emociones conflictivas. Vergüenza por ceder, gratitud por ser perdonado. Confusión sobre lo que vino después. Cuando finalmente extendió la mano y agarró la mano de Cal, no fue solo un gesto de aceptación. Fue una chispa de esperanza que se encendió entre ellos. Juntos se pusieron de pie al lado mientras la indignación de la multitud alcanzaba un punto álgido. Lo que sucedió después alteraría el curso de sus vidas. Y quizás el destino de sus mundos, pero ninguno de los dos podía preverlo todavía. Todo lo que sabían en ese momento era que había elegido un camino menos transitado, uno pavimentado no con sangre y conquista, sino con comprensión y coraje. El silencio entre Cal y Sarene se tensó, frágil como el vidrio, mientras se enfrentaban después de su súplica. Alrededor de ellos, la arena sembrada de disturbios, la ira de la multitud palpable, sus gritos cada vez más fuertes. Más frenético. Sin embargo, ninguno de los dos se inmutó. Sus ojos permanecieron cerrados, buscando. Interrogatorio. Las manos de Saren aún descansaban en las garras de Cal, cálidas y firmes, a pesar del temblor de la incertidumbre. Corriendo a través de ella. Por primera vez en su vida, se sintió expuesta, no físicamente, sino emocionalmente. La vulnerabilidad era un concepto ajeno a ella, algo que había sido entrenada a despreciar. Y sin embargo, aquí estaba ella, desnudada ante un hombre que debería haber sido su enemigo. ¿Qué pasa ahora?, ella preguntó, con la voz baja pero clara. Cortando el ruido. Sus ojos dorados parpadearon hacia las masas de arriba. Luego de vuelta a la col rizada. No había acusación en su mirada, solo una desesperada necesidad de entender. Cal apretó su agárrese ligeramente de las manos, ofreciéndole tranquilidad sin palabras. Ahora, dijo, con la voz firme pero gentil. Nosotros. Decide si dejamos que ellos nos controlen o si tomamos el control nosotros mismos. Hizo un gesto sutil con la barbilla al multitud, sus rostros se retorcían de furia e incredulidad. Algunos se golpearon los puños contra los bancos de piedra, otros les lanzaron viles epítetos. Algunas armas puntiagudas, imitando ejecuciones. Con movimientos exagerados. El mensaje era claro. Esperaban derramamiento de sangre, y cualquier cosa menos era inaceptable. Pero la determinación de Cal no flaqueó. Su postura irradiaba un desafío tranquilo, un silencio. Rebelión contra el espectáculo que habían exigido. Sarene tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Ellos no perdonarán esto, murmuró, con la voz teñida de pavor. Ni mi gente ni la tuya. Nosotros. Han roto sus reglas. Sí, admitió Cal, asintiendo lentamente. Pero a veces. Las reglas están destinadas a romperse. A veces, hacer lo correcto significa salirse de las líneas que nos trazan. Ella frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. Lo correcto y lo incorrecto siempre le habían parecido tan blancos y negros, un código rígido. Arraigado desde el nacimiento. Fuerza igualada superioridad, debilidad igualada. La inferioridad, la misericordia era un defecto, la compasión una responsabilidad. Sin embargo, aquí estaba Cal, desafiando todo lo que ella había creído alguna vez. Sus acciones desafiaron la lógica. Rompieron la convención y, sin embargo, se sintieron extrañamente liberadores. ¿Pero por qué? Ella. Presionada, su voz se elevó ligeramente. ¿Por qué arriesgarlo todo por mí? Me lo debes. Nada. Te habría matado sin dudarlo si hubiera tenido la oportunidad. Sin embargo, la expresión de Cal se suavizó. Su mirada permaneció inquebrantable. Porque la misericordia no se trata de deberle algo a alguien. Se trata de reconocer que todos merecen la oportunidad de elegir de manera diferente, incluso tú. Sus palabras golpearon un nervio, enviándole un escalofrío. Espina dorsal. El reconocimiento amaneció en sus ojos, seguido rápidamente por la culpa. Ella pensó. De todas las vidas que había terminado sin lugar a dudas. Todas las batallas que había librado sin remordimientos. Era posible que
¿Ella había estado equivocada todo el tiempo? ¿Que las lecciones que le inculcaron desde la infancia se basaron en falsedades? No lo sé. ¿Cómo vivir de esta manera?, confesó, con la voz temblorosa. Esta suavidad, se siente antinatural, se rió Cal suavemente, el sonido transmitía una calidez que alivió algo de la tensión en su pecho. No es suavidad, corrigió. Es fuerza. La verdadera fuerza no proviene de la dominación. Viene de saber cuándo no dominar. Sarene parpadeó, absorbiendo sus palabras como gotas de agua en tierra reseca. Lentamente, enderezó su postura, cuadrándola. Hombros como preparándose para la batalla. Solo que esta vez, la pelea no fue contra un oponente. Estaba en contra. Ella misma, contra el condicionamiento que había moldeado toda su existencia. Enséñame, dijo de repente, sorprendida incluso. Ella misma. Su voz transmitía una determinación recién descubierta, feroz e inflexible. Enséñame a ser fuerte como tú. Cal la estudió durante un largo momento. Su expresión ilegible. Entonces una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. No será fácil, advirtió. La gente te odiará por ello. Te llamarán débil, traidor. ¿Estás listo? Por eso. Ella asintió sin dudarlo. Sí. La convicción en su voz envió un sacudió a través de él, reavivando una chispa de esperanza que no se había dado cuenta de que había perdido. Tal vez en este momento no era solo acerca de sustitución de una vida. Era acerca de forjar un nuevo camino, uno que podría ondulación hacia el exterior y remodelar el futuro. Juntos, ellos. Se volvió hacia la multitud, su espalda, presionando firmemente el uno contra el otro. La colrizada levantó su espada en alto, la captura de la luz del sol, mientras que Sarene recuperar su espada del suelo, sosteniéndola en el aire también. El gesto fue sencillo pero poderoso. La unidad en el desafío. La multitud de la reacción fue inmediata y explosiva. La bebida se convirtió en gritos. Insultos a amenazas. Alguien tiró una piedra, por poco. Falta la cabeza de Saren. Siguió otro, golpeando el hombro de Cal con un ruido sordo. Aún así, se mantuvieron firmes. Nosotros. No puedo quedarme aquí, murmuró Cal en voz baja, inclinándose un poco más cerca de Sarene. No si queremos sobrevivir. Yo. Sabes, respondió ella, con la voz firme a pesar del caos que se arremolinaba a su alrededor. Sígueme. Sin decir una palabra más, salió corriendo hacia la salida más cercana, arrastrando Cal junto con ella. La multitud avanzó, derramándose en la arena en persecución, sus gritos resonando como Sander. Los guardias apostados en las puertas se movieron para interceptar, desenfundando sus armas, pero Sarin y Cal lucharon como uno solo, El movimiento se sincronizaba de una manera que parecía casi instintiva. Cada golpe de sus cuchillas era preciso. Cada dodge. Calculado. No solo estaban sobreviviendo. Estaban prosperando. Impulsado por un propósito compartido que trascendía el miedo. Como ellos. Rompió la barrera final y desapareció en el laberinto y los pasillos más allá, el rugido de la multitud. Se desvaneció en la distancia. Su respiración era entrecortada, sus cuerpos resbaladizos por el sudor y la sangre, pero tampoco dejó de moverse. Ninguno de los dos se atrevió a mirar hacia atrás. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, Sarene se permitió una sonrisa fugaz. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella, mirando a Cal. Él la conoció. Mira fijamente, sus propios labios curvándose hacia arriba en respuesta. En cualquier lugar menos aquí, dijo. En algún lugar podemos empezar de nuevo. Y con eso, corrieron más rápido, más profundamente en él. Desconocido, dejando atrás la arena y las mentiras que representaba para siempre. A través de los túneles con poca luz, Cal y Sarene. Empujados hacia adelante, sus pasos resonaban en los fríos muros de piedra. El aire se hizo más pesado con cada momento que pasaba, espeso. Con el aroma de la tierra húmeda y la decadencia antigua. Las sombras bailaban inquietantemente a la parpadeante luz de la antorcha, y el distante. El zumbido de la maquinaria insinuaba peligros que acechaban por delante. Sin embargo, ninguno de los dos ralentizó su ritmo. La supervivencia era su único objetivo ahora. Y la confianza, el frágil vínculo forjado en la arena, era su única guía. Nos estás guiando a un lugar específico, ¿no? ¿Tú? Preguntó Cal, con la voz baja pero firme. Mantuvo su espada lista, escaneando sus alrededores en busca de signos de emboscada. Sarene asintió bruscamente, ella
Los ojos se adelantaban mientras navegaba por los pasajes laberínticos. Hay una ruta oculta debajo de la ciudad. Pocos lo saben. Menos aún se atreven a usarlo. Si podemos alcanzarlo, podríamos tener la oportunidad de escapar desapercibidos. Colrizada arqueada y ceja, impresionado a pesar de sí mismo. Rutas ocultas, salidas secretas. Tienes todo un arsenal de trucos. Una leve sonrisa le tiró de los labios, aunque desapareció rápidamente. Las garrapatas son todo lo que tengo. Izquierda, murmuró ella. Todo lo demás ha sido despojado. El comentario pendía entre ellos, cargado de significado. La colrizada quería decir algo tranquilizador para recordarle que ella no estaba sola ya, pero las palabras se sentía inadecuada. En cambio, él igualó su zancada, sus hombros rozándose ocasionalmente mientras se movían en tándem. La conexión entre ellos todavía estaban crudos, sin probar, pero innegables. Se habían salvado el uno al otro en formas que aún no se entienden completamente. De repente, Sarene se congeló, sosteniendo un mano para indicarle a Cal que se detenga. Su fuerte respiración apenas era audible, pero llevaba urgencia. Más adelante, el túnel se dividió en 3 caminos separados, cada uno más oscuro y más foreboding que el anterior. De uno de ellos vino un pequeño sonido, metálico raspar como garras. Contra la piedra. Ellos están aquí, ella susurró, su voz apretada con alarma. Los cazadores, Cal agarre apretado en su espada. ¿Cuántos? Demasiados, Sarene. Respondió sombríamente. Si llevamos a cabo, no vamos a salir con vida. Cal escaneada de la opciones, su mente de carreras. Luego nos blaf nuestro camino a través de. ¿Qué camino conduce a la salida? Sarene vaciló, su mirada sacudiendo entre los túneles. Por último, ella señaló al del medio. Esa. Pero también es el más fuertemente custodiado. Perfecto, Cal dijo secamente. Vámonos. Antes de Sarene pudiera protestar, él caminó hacia adelante, levantando su espada en alto. Con un grito fuerte, él cerró de golpe en el piso de la cuchilla contra la pared, creando un ensordecedor ruido que resonaba a través de los túneles. El cazador. La atención se trasladó al instante, sus guturales gruñidos acercarse desde múltiples direcciones. ¿Qué eres tú haciendo? Sarene susurró, pánico ribete de su voz. Comprándonos tiempo, respondió Cal. Ya en retirada hacia el camino elegido. Muévete. Sarene obedeció, esprintando. Tras él mientras se sumergían en las sombras. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes, interrumpidos por gruñidos y el ruido de los pies blindados. El estrecho pasaje se retorció y giró de manera impredecible, obligándolos a agacharse y tejer para evitar colisiones. En un momento, Sarene casi tropieza con un pedazo irregular de escombros, pero Cal la atrapó. Brazo, estabilizándola antes de que pudiera caer. Mantente cerca, instó, su tono. Urgente, pero tranquilo. Ya casi llegamos. Momentos después, estallaron en un cámara cavernosa, su techo perdido en la oscuridad. Un solo rayo de luz atravesó una grieta muy por encima, iluminando una rejilla oxidada colocada en el piso. Sarene no perdió el tiempo, arrodillándose y haciendo palanca en los bordes con ella. Blad. El metal gimió en protesta, pero finalmente cedió, revelando una escalera empinada que descendía a la oscuridad. Vete. Ordenó Cal, haciéndole un gesto para que bajara primero. Te cubriré, Sarene. Vaciló, dividido entre la gratitud y la indignación. No te hagas la heroína, ella. Snap. Hacemos esto juntos. Cal sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Bien, juntos, entonces. Lado a lado, descendieron al abismo. Su descenso marcado por los lejanos ecos de sus perseguidores. Justo cuando las botas de Saren tocaron tierra firme, una volea de proyectiles pasaron zumbando junto a ellos, incrustándose inofensivamente en las paredes del pozo. Colrizada maldita abajo. Su aliento, blandiendo salvajemente su espada para disuadir a cualquiera lo suficientemente tonto como para seguirlo. Una vez que estuvieron a salvo dentro del túnel inferior, Sarin selló el grande detrás de ellos, asegurándolo con un candado improvisado, formado a partir de fragmentos del mecanismo roto. Los rugidos frustrados del cazador se desvanecieron en un segundo plano cuando el dúo, empujados hacia adelante, su camino iluminado solo por el tenue resplandor del musgo bioluminiscente que se adhiere a las paredes,
Por un tiempo. Caminaban en silencio, su agotamiento era evidente en su respiración fatigosa y movimientos lentos. Eventualmente, Sarene rompió el silencio. ¿Por qué insististe en quedarte detrás de mí? Ella preguntó, su tono más suave que antes. Podrías haber escapado sin mí. Cal se encogió de hombros, aunque no podía verlo en la penumbra. Luz. Hice una promesa, dijo simplemente. De vuelta a la arena. Te dije que nos enfrentaríamos. Esto juntos. Las promesas significan algo para mí. Sarene absorbió sus palabras, ella. Apriete de pecho inexplicablemente. La lealtad era un concepto que rara vez había encontrado, y mucho menos experimentado. De primera mano. Eso la puso nerviosa. Este extraño sentido de pertenencia que sintió cuando él habló. Ella no sabía cómo procesar eso, así que ella no dijo nada, permitiendo que el silencio se extendiera una vez más. Pasaron las horas, o tal vez fueron días. El tiempo tenía. Se vuelven irrelevantes en los sofocantes confines del laberinto subterráneo. El hambre les asolaba el estómago, y la sed les dejó la garganta reseca, pero ninguno se quejó. La supervivencia requería resistencia, y estaban decididos a aguanta. Cuando finalmente salieron al aire libre, el cambio fue desorientador. El cielo de arriba fue pintado en tonos anaranjados y morados, señalando el amanecer o el atardecer. Era imposible decir cuál. Se pararon sobre el borde de un vasto desierto, el horizonte que se extiende sin cesar en todas direcciones. Arena azotada a su alrededor mordiendo. Ráfagas, picándoles la piel y nublándoles la visión. Esto es todo, dijo Sarene. Su voz apenas audible sobre el viento. El borde del mundo conocido. Más allá. En este punto, no hay nada más que desierto. Cal protegió sus ojos. Entrecerrando los ojos en la distancia. Nada más que oportunidad, corrigió. Sin reglas, no. Expectativas, solo nosotros. Sarene se volvió para mirarlo, su expresión ilegible. ¿Y qué pasa cuando nosotros no somos suficientes? Se encontró con su mirada, la suya inquebrantable. A continuación, vamos a averiguarlo juntos. Sus labios se separaron como si a discutir, pero no hay palabras. Vino. En lugar de eso, ella asintió con la cabeza, un silencioso reconocimiento del tácito pacto de entre ellos. Lo que estaba por venir, el peligro, el descubrimiento, o la desesperación, que sería la cara de lado a lado. Con renovada determinación, dieron un paso adelante, dejando los restos de su edad que vive enterrado debajo de la arena. El desierto se extendía sin cesar delante de ellos, un mar de dunas doradas brillantes bajo el desvanecimiento de la luz de los dos soles. La col rizada y Sarene avanzó penosamente, sus pasos pesados pero decididos. El viento azotaba a su alrededor, llevando consigo el aroma de tierra seca y tormentas lejanas. A pesar de la dureza de su entorno, había una innegable sensación de libertad. En la extensión abierta, un marcado contraste con los sofocantes confines de la arena y el laberinto y los túneles que tenían. Escapó. Durante días caminaron sin encontrarse con otra alma. Los suministros eran escasos. Algunos restos de ración seca que Sarene había rescatado de un escondite escondido cerca de la salida del túnel, pero compartieron lo poco que tenían, racionando cuidadosamente para asegurarse de que ninguno pasara hambre. Las noches eran frías, la temperatura descendió bruscamente tan pronto como los soles se sumergieron por debajo del horizonte. Se acurrucaron juntos para calentarse debajo. Mantas improvisadas hechas de capas andrajosas, sus cuerpos apretados contra el escalofrío. Fue durante una de estas noches tranquilas, Sarene finalmente rompió el silencio. ¿Alguna vez te has preguntado? Ella comenzó vacilante. Su voz apenas audible sobre el suave zumbido de la brisa del desierto. Si hemos cometido un error, Cal la miró, su expresión pensativa. ¿Dejar de estar juntos? Definitivamente. No. Suspiró, mirando las constelaciones desconocidas esparcidas por el cielo nocturno. Quiero decir, tú. ¿Crees que realmente podemos escapar de quienes somos? ¿Qué hemos hecho? Él extendió la mano, colocando una mano suave en su hombro. No estamos huyendo de quienes somos. Estamos eligiendo en quién queremos convertirnos. Sus ojos se encontraron con su búsqueda de dudas o vacilaciones. Ella. No encontré ninguna. En cambio, solo veía convicción, una fuerza silenciosa que parecía para anclaje de ella cada vez que la incertidumbre amenazó con su bajo. Lentamente, ella asintió,
inclinándose hacia su toque. Para la primera vez en su vida, sentía que no estaba sola en el peso de su pasado. Como los días se convirtieron en semanas, el árido paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Escasos parches de vegetación apareció, se aferran obstinadamente a la vida en medio de la arena. Las pequeñas criaturas se lanzaron a través del pincel, sus movimientos rápidos y cauteloso. 1. Por la noche, mientras acampaban cerca de un grupo de árboles nudosos, Cal vio algo inusual en la distancia. Humo, girando perezosamente en espiral hacia el cielo. Fuego, murmuró, señalando hacia él. Horizonte. Alguien está ahí afuera. Sarene se tensó de inmediato, su mano instintivamente alcanzando su espada. Podrían ser cazadores, advirtió, su voz bajo. O peor. Cal negó con la cabeza. O mejor. No lo sabremos a menos que lo comprobemos. Después de un breve debate, decidieron acercarse con cautela, manteniéndose a la sombra a medida que se acercaban. Lo que ellos encontrado no se parecía a nada de lo que ninguno de los dos había esperado. Enclavado en un valle poco profundo rodeado de afloramientos rocosos estaba un pequeño asentamiento, una colección de modestas viviendas construidas en piedra y madera. El aire transportaba el aroma de cocinando comida, y el débil sonido de la risa se dirigió hacia ellos. «Son humanos», susurró Sarene, con el tono entrecortado. Con incredulidad. «¿Cómo es esto posible?» Cal frunció el ceño, igualmente sorprendido. «Tal vez. Son sobrevivientes, refugiados como nosotros». Antes de que pudieran retirarse, una figura. Salí de una de las cabañas y las vi casi de inmediato. Era un hombre mayor, con la cara llena de edad pero amable. Levantó una mano en señal de saludo, su postura relajada y acogedora. «Pareces perdido», gritó, con voz cálida. «A pesar de la distancia. Ven a compartir nuestro fuego». Intercambiando una mirada cansada, Cal y Sarene salió a la luz, con las armas a una mano. A medida que se acercaban, aparecieron más colonos. Curioso pero poco amenazante. El anciano se presentó como Arinder, el líder de la comunidad. Él explicó que el asentamiento había sido fundado por humanos que habían huido del cautiverio. Al igual que la col rizada, buscando refugio en lo indómito. Desierto más allá del alcance de sus opresores. «Hemos aprendido a vivir de la tierra», dijo Irren, señalando al campos de abundantes cultivos y corrales de ganado escondidos detrás de muros protectores. «No es fácil, pero es nuestro». Sarene escuchó atentamente, su escepticismo lentamente dio paso al asombro. Aquí estaba la prueba. Que la humanidad o cualquier especie pudiera prosperar sin violencia, sin dominación. Estas personas habían construido algo hermoso de la nada, confiando en la cooperación en lugar de la conquista. Durante los próximos días, Cal y Sarene se quedó con los colonos, aprendiendo sobre su forma de vida. Fueron recibidos calurosamente, tratados no como extraños, pero como parientes. Para Cal, fue una especie de regreso a casa, un recordatorio de lo que la humanidad podría lograr cuando se le diera la oportunidad. Para Sarene, fue una revelación. Ella pasó horas hablando con los colonos, haciendo preguntas y absorbiendo sus historias. Cada conversación se desprendió de las paredes. Se había construido a su alrededor, reemplazando el miedo y la desconfianza con comprensión y esperanza. Una noche, mientras el sol se ponía con un resplandor de tonos ardientes, Cal encontró a Sarene sentada sola en la cima de una cresta que dominaba el asentamiento. Su cabello atrapó él. Luz moribunda, brillando como oro fundido. Se acercó en silencio, sentado al lado. Ella sin decir una palabra. «Es extraño», dijo después de un momento, con la voz teñida. Con asombro. «Vine aquí pensando que lo sabía todo, que mi gente era fuerte y la tuya débil. Pero ahora». Ella se alejó, sacudiendo la cabeza. «Ahora veo lo equivocado que estaba». Cal sonrió. Suavemente, empujando su hombro juguetonamente. «Fuerte no significa invencible, y débil. No significa impotente. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es elegir la paz sobre la guerra». Sarene se volvió para mirar. Él, su mirada llena de gratitud y admiración. «Gracias», dijo ella. Simplemente, por mostrarme eso, se rió entre dientes, cepillando un mechón de cabello de su cara. «Hiciste la mayor parte del trabajo tú mismo. Solo señalé el camino». Ellos. Se sentó en un cómodo silencio, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro.
En ese momento, rodeadas por la promesa de un nuevo comienzo, Cal y Sarene sintieron algo que no se habían atrevido a esperar. Paz. No solo la ausencia de conflictos, sino un profundo y duradero sentido de pertenencia. El uno al otro, al mundo que los rodeaba y al futuro que construirían juntos. Años después, el asentamiento se había convertido en una aldea próspera, sus fronteras se expandían a medida que más refugiados encontraban su camino hacia la seguridad. Kolrizada y Sarin se convirtieron en leyendas por derecho propio. No por batallas libradas o enemigos vencidos, sino por las vidas. Tocaron y los puentes que construyeron. Juntos, demostraron que incluso en un universo desgarrado por el odio y división, la compasión podría curar heridas que se creían irreparables. Y mientras se paraban uno al lado del otro, viendo a los niños reír y jugando los campos que una vez habían ayudado a Sao, Cal tomó la mano de Saren apretándola suavemente. Esto es todo, él. Sed, su voz se llenó de alegría. Nuestros felices para siempre. Sarene sonrió. Su corazón lleno. Sí, ella estuvo de acuerdo. Lo es.